Planteo dos de las preguntas que me empezaron a trabajar en mi mente. La primera pregunta es, ¿cuáles son realmente mis amigos? ¿Sería capaz de escribir 10 nombres de mis amigos? Y la segunda pregunta, ¿qué estoy haciendo por ellos? ¿Qué tiempo estoy invirtiendo? ¿Qué estoy haciendo con ellos? El apóstol Pablo aquí enumera por lo menos 17 rasgos o 17 grupos de personas y les reconoce virtudes. ¿Cuáles elogios he pronunciado yo a los que son mis amigos? El apóstol Pablo nunca ha estado en Roma y sin embargo conoce a los habitantes cristianos en Roma, les menciona sus nombres y les dice sus cualidades. Qué asombroso es esta lista. Es un desafío al que debemos aspirar, no solo a pensar como Pablo piensa, sino también en cada uno de estos hombres a los cuales el apóstol menciona y de los cuales él habla. Brevemente, número 1, versículos 1 y 2, dice Febe. Ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Versículo 3 y 4, Priscila y Aquila expusieron su vida por mí. Literalmente, la traducción original debería decir, pusieron su cuello para que el hacha brillara y les cortaran la cabeza en lugar de mí. Versículo 5, Epeneto es un valiente porque desafió a su religión y siguió a Cristo. Versículo 6, María ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 7, Andrónico y Ajunías son convertidos cristianos que están presos. Versículo 8, Amplías, amado mío en el Señor. Versículo 9, Urbano, nuestro colaborador. Allí mismo, Estaquis, amado mío. Versículo 10, Apeles, aprobado y probado en Cristo. Allí mismo, los de la casa de Aristóbulo, esclavos que sirven al verdadero amo. Versículo 11, Herodión, mi pariente. Allí mismo, los de la casa de Narciso, esclavos en Cristo. Versículo 12, Trifena y Trifosa, las cuales trabajan mucho en el Señor. Allí mismo, Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Versículo 13, Rufo, escogido en el Señor. Allí mismo, la madre de Rufo, tan cariñosa, tan amorosa, que Pablo dice también es mi madre. Versículo 14 y versículo 15, una lista de hombres y muchos que no son nombrados, a los cuales les llama santos. ¿Cuáles son los elogios que nosotros podemos mencionarle de frente a nuestros amigos? ¿Cuáles lo hemos hecho? ¿Cuándo lo hemos hecho?
Es aproximadamente la primavera del año 57. El apóstol Pablo tiene allí a Febe, le está entregando el rollo con su carta de Romanos y le está pidiendo que Febe lleve esa carta a los romanos. Y en esa carta le dice a los romanos, les recomiendo a esta mujer que anda cargando ese gran rollo. Esa mujer va a tener que trasladarse miles de kilómetros con transportes de la época, del primer siglo. Ella entonces está representando confianza en el apóstol para llevar este tesoro espiritual de Dios. Esta palabra inspirada por Dios, el Espíritu de Dios exhaló en el oído, en la mente del apóstol, y el apóstol se puso a escribir todos estos 16 capítulos y ahora se los manda a través de esta mensajera. Nada más de pensar en esto, y al estar meditando en esto, nosotros debemos convencernos de la necesidad de que nuestras relaciones como hermanos, como creyentes, sean cercanas y prácticas, tanto con los hermanos de esta iglesia como con los que están de otra iglesia, que comprendamos los beneficios y los obstáculos en la amistad cristiana y entendamos que la amistad cristiana es una relación de privilegio que Dios nos está dando porque Cristo la ganó en la cruz para nosotros. Por lo tanto, tener este tipo de amistad, debemos identificarla y tenemos que protegerla. La enseñanza es que seamos ejemplo de servicio a otros para la edificación de la iglesia. Por eso me pareció apropiado ponerle como título, recibe con dignidad a tu hermano. Recibe con dignidad a tu hermano. Él es una persona digna, o ella es una persona digna, a la cual mereces tenerle amor. Vamos a estudiar en detalle este texto y vamos a observar 4 cualidades, 4 características que el apóstol Pablo menciona de Febe, 4 características. Romanos 16:1. Vean lo que dice el apóstol. Os recomiendo además nuestra hermana. La primera cualidad de esta mujer es que es hermana. Febe, la cual es, vean, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Pablo está terminando su segundo viaje misionero. Cuando lo estaba terminando, se embarcó en este puerto de Cencrea con Aquila y Priscila para regresar a Antioquía de Siria, donde estaba la iglesia que lo había enviado como mensajero. Esto lo dice el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 18. Ahí menciona que también Pablo se rapó la cabeza porque tenía un voto que iba a cumplir. Y la primera persona que está anotando en esta sección de saludos es la mujer que se llama Febe. Dice que esta mujer ha ayudado mucho a todos y que incluso le ha ayudado también a él. Por lo tanto, deben recibirla con dignidad, con un trato de privilegio. Lo primero que notamos es que se llama Febe, es una mujer, se llama Febe. Este nombre Febe es otro nombre con el que se conocía a la diosa Diana. La diosa Diana que había sido adorada por los romanos y que fue copiada de la diosa Afrodita, que era la diosa del amor. Lo que entendemos entonces es que esta mujer había vivido en una cultura pagana en donde le pusieron un nombre que era popular o que pues en la región consideraban que era una distinción, ¿verdad? Así como en México y en cada lugar, pues algunas mujeres les pusieron el nombre de la divinidad que se adora en ese lugar. Dice que ha ayudado a muchos. La palabra ayudado es la palabra prostatis en el original y significa benefactor femenino. Es una mujer que tiene recursos, que tiene bienes
y pone sus bienes para ayudar a los creyentes, para beneficiar, promover el esfuerzo que se está haciendo para predicar el Evangelio. Probablemente el apóstol recibió algún beneficio de sus bienes, sabe cuál es el propósito del apóstol San Pablo y ha ayudado. Yo pienso, ¿cuánto costaría una piel de becerro, que era donde escribían en aquel tiempo las cartas? Y pues para escribir 16 capítulos, ¿de qué tamaño era? Entonces, en aquel tiempo no había imprenta, no había todas las facilidades de impresión que existen hoy, y esos materiales eran muy caros, la tinta era muy cara. Entonces, el apóstol necesitaba ayuda para escribir cada una de sus cartas. Y esta mujer, de manera especial, con sus recursos financieros, ayudaba a la iglesia y a las personas que tenían necesidad. En el libro de los Hechos se menciona una mujer que vendía púrpura, una mujer que se llamó Lidia. Bueno, segundo aspecto que notamos aquí es que Pablo la nombra nuestra hermana. Vea, versículo 16, dice nuestra hermana. Significa que ella vive bajo la salvación de Cristo y bajo el señorío de Cristo. La iglesia de Corinto, al parecer, fue quien sembró la iglesia de Cencrea. Cencrea es un puerto que está a 11 kilómetros de Corinto. Corinto está en el istmo, en la parte central de una península. En el tránsito de la parte norte a la sur, allí en medio está Corinto. Y uno de los lugares más cercanos es en Cencrea. De Cencrea se subían barcos para trasladarlos al otro golfo y ahorrarse toda la vuelta a la península del Peloponeso. Así que en Cencrea vive esta mujer, en Cencrea se estableció esta iglesia. Los creyentes primero la identificaron a ella como genuina cristiana y después estuvieron observando sus cualidades y finalmente fue nombrada diaconisa. Por lo tanto, es una sierva muy estimada dentro de la iglesia de Cencrea. Era una cristiana genuina que había estado sirviendo fielmente a los santos. O sea, los santos son los cristianos. Los santos no son las imágenes, no son las estatuas. Los santos son personas vivas que han entregado su vida a Cristo y que Dios los ha justificado por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra, dijo que Él venía a establecer una familia para Dios. Él venía a establecer una relación nueva con los pecadores para que estos pecadores estuvieran cerca de Dios. Si usted busca Mateo capítulo 12, versículo 50, usted nota allí cuál es la condición o la característica de una persona que es llamada familia de Dios. La condición no es que lo dice, yo soy hijo de Dios. La condición no es que lo crea. La condición es una vida que da fruto, y el fruto es un fruto de obediencia. Observe Mateo capítulo 12, versículo 50. Dice, todo aquel, y vea ese verbo, ¿cuál? El que hace. El verbo hacer se está refiriendo a compromiso, acción, consagración. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que obedecen a Dios. Los que antes de hacer su voluntad hacen lo que Dios dice. Pero ¿cómo van a saber la voluntad de Dios si no lo oyen? ¿Cómo van a saber la voluntad de Dios si no estudian su palabra? Lo primero que necesitan saber es lo que Dios dice. Y ya que entendieron lo que Dios dice, humillan su orgullo, humillan sus sentimientos, sus opiniones, sus preferencias y hacen lo que Dios manda. Y lo primero que Dios manda es perdona, 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 perdona. Es que no me nace. No te estoy preguntando si te nace, te estoy mandando. En el caso de Dios, Dios nos hizo con sentimientos y emociones, pero estos sentimientos y emociones tenemos que humillarlos para hacer la voluntad de Dios.
Los hijos de Dios hacen la voluntad de Dios. El apóstol Pablo se los escribió a los Efesios, busque Efesios 2:19. Él le dijo a los gentiles, él le dijo a los que no eran de la nación judía, a los que eran cristianos, cuál es la gracia y el amor de Dios para adoptar seres que habían depravado su conducta, su pensamiento, sus emociones, pero que Dios en su gracia y misericordia los adopta. Efesios 2:19, después de que dijo que la salvación es por medio de la fe, porque por gracia, gratuitamente, sois salvos por medio de la fe. Versículo 19, Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, lo opuesto, sino conciudadanos de los santos y vea, miembros de la familia de Dios. Aquí está hablando Dios de su gracia, gratuitamente. ¿Por qué escogió Dios a pecadores, a gente mala, gente que no es buena? Realmente no hay santidad en el hombre. ¿Por qué Dios lo escogió? Porque Él es así. Él es Dios de gracia. Dios es amor. Él es así. Ese es su carácter. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, cuando éramos pecadores, no cuando pensábamos bien, no cuando éramos obedientes, no cuando hacíamos buenas obras, no, cuando éramos pecadores. Esa es la gracia, ese es el amor incomprensible de Dios. Por eso el apóstol San Pablo está orando por los efesios, que Dios les conceda comprender la extensión, la amplitud, la profundidad, lo alto que es el amor de Dios. Porque no lo pueden comprender. ¿Quién está dispuesto a matar a su hijo con tal de que alguien tenga beneficios? Ni aun por los buenos. Pero siendo ustedes malos, Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo para que muriera en sustitución de nosotros. Son miembros de la familia de Dios por la gracia y el amor de Dios. Por lo tanto, un pecador redimido tiene una nueva relación con su Creador. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Romanos 5:5. El grande amor de Dios, que no se reduce en Él. Dios quiso bañarnos, saturarnos, desbordarnos con su amor. Realmente eso es lo que humilla. Que después que nos muestra lo horribles, asquerosos, vergonzosos que somos, Dios nos haya aceptado tal como éramos. ¡Oh, qué amor! Esta es una relación de familia. Cristo vino a hermanarnos con Él y a hacernos adoptables ante Dios. Todo cristiano debe tener una relación de afecto y respeto por los que son salvados por Cristo, por los que han sido bañados con la sangre de Cristo. Pablo le instruyó a Timoteo en 1 Timoteo cómo debería de tratar a los demás, cómo debes tratar a las ancianas, cómo debes tratar a las ancianas, como si fuera tu madre. ¿Y cómo la estás tratando? ¿Cómo debes tratar a otra cristiana? Como si fuera tu hermana, en pureza. 1 Timoteo 5:2. En tercer lugar, el apóstol San Pablo, aquí mismo en Romanos 16:1, continúa refiriéndose a Safebe y la tercera característica, dice, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Diaconisa de la iglesia de Cencrea. Diácono, la palabra diácono
diaconos, diaconón, realmente significa de manera literal el que atiende en una comida, el que atiende en una comida. Ustedes se acuerdan, según Juan capítulo 2, el Señor Jesucristo llegó con sus discípulos a las bodas de Canaán. ¿Sí se acuerdan? Capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Bueno, había algunos sirvientes a los cuales María les dijo, hagan lo que Jesús dice, y estos sirvientes fueron ordenados para que llenaran unas tinajas de agua. Y el Señor convirtió el agua en vino. Bueno, esa palabra, sirvientes, es la palabra diáconos. Son sirvientes. Según Mateo 22:13, servidor de un amo. Según Juan 12:26, todo cristiano es servidor de Cristo. El Señor Jesucristo ordenó, busque Marcos 9:35, ordenó que los que son sus discípulos deben servirse unos a los otros. Y si quiere ganar una posición, la manera para ganar una posición, ¿cuál es? Servir. Estamos hablando del servicio. Marcos 9:35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, Marcos 9:35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. La diferencia social es que si alguien quiere ser más importante, se convierte en jefe y manda. En Cristo no es así. En Cristo la persona que tiene mayor posición es la que más sirve. Por lo tanto, el ser nombrado diácono no es que se pone sobre la congregación, es el que sirve a la congregación. Pablo se llama a sí mismo siervo de la iglesia en Colosenses 1:25, porque recibió el encargo divino de llevar el evangelio. Él mismo se menciona junto con Apolos como siervos de Dios y de la iglesia, ya que están poniendo sus dones y sus habilidades para hacer que la gente se acerque a la fe en 1 de Corintios 3:5. Como en todas las iglesias, y en esta misma iglesia siempre se hace necesario mujeres que estén dispuestas a servir, a ayudar, a atender, a animar, a visitar a las mujeres enfermas, a las mujeres paralíticas, a las mujeres solas, a las mujeres ancianas, a las mujeres que están en necesidad. Febe era una de ellas. Desde el interior de su corazón no podía estar quieta. Siempre estaba buscando cómo servir, cómo ayudar a otras mujeres. Es una oportunidad que ella comprendió. No es una carga, no es un martirio, no es una maldición, no es una condena, no es un sacrificio. Lo hacía con gozo, lo veía como un privilegio. Qué privilegio estarle ayudando a alguien que tiene la vida eterna, que es hija de Dios, que la voy a encontrar en la gloria, una mujer a la cual Dios ama. Qué terrible es hacer lo opuesto. Juicio y condena para el que hace lo opuesto. Es una gran bendición para nosotros aquí como iglesia, que ha habido oportunidad tanto para hombres como para mujeres para servir a personas que están en necesidad. Algunas hermanas han sido apoyadas con medicina. Algunos hombres han ido a traer a personas paralíticas en su silla de ruedas para que esté en el tiempo de adoración. Servir
Realmente en Hechos capítulo 6, versículo 2, significa supervisar la comida y se refiere a buscar todo lo que se necesita para abastecer los comestibles, lo que se va a utilizar, a prepararlo y a organizar de tal forma que se cumpla que todas las viudas tengan comida. Y este servir, nosotros debemos entenderlo como el amor en acción. En la Biblia, el amor de Dios no es un sentimiento y una emoción. En la Biblia, el amor de Dios son acciones y actitudes. Primera de Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 8. Todos son adjetivos, todos son verbos, todas son actitudes. No se maneja allí el aspecto emotivo o emocional para expresar el amor. Dios, cuando amó al pecador, no se quedó allí, bueno, te amo, con un amor romántico, platónico, pero muérete. No, actuó. Vino, se acercó, se humanó y buscó al pecador y lo estuvo llamando al arrepentimiento. Lo sanó, lo atendió, le dio de comer, lo liberó. Así también el cristiano, el que es hijo de Dios, no se queda con un romanticismo, un sentimiento así que siente que se empalaga. No, actúa, lo demuestra, sirve a sus hermanos. Regresamos con Romanos 16. Estamos con Febe, que dice que es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y noten cómo en el capítulo 16, versículo 2, el apóstol hace una petición: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Trátenla con dignidad, les está diciendo, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En cuarto lugar, ella ha ayudado a muchos. Pablo presenta a Febe como una mujer digna de confianza, de respeto, de bondad. Les está diciendo a los romanos: pónganse a su lado, acompáñenle, sean sus guías, protéjanla, ayúdenle. Ella tiene asuntos que resolver allá, en Roma, en la capital del imperio. Facilítenle todo, trátenla con una dignidad como santa, hija de Dios. ¿Por qué deben tratarla de esa forma? Porque Dios la apartó para su gloria. Porque Dios la apartó para ser su posesión. Porque es hija de Dios. Porque es una mujer que es santa. Pero aquí en este texto dice: porque ha ayudado a muchos. Dios le ha dado a la iglesia solamente, muy importante, Dios le ha dado a la iglesia solamente redimidos que sirven. No existen redimidos que no sirven. Todo redimido nace para servir. Tiene dones y habilidades que Dios le da desde el momento que es salvado, y esos dones y habilidades tiene que ponerlos al servicio de la iglesia. Dios lo rescató para que cumpla la misión de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia tiene como finalidad, como meta, como acción central la gloria de Dios, la adoración a Dios, la edificación de los santos, el evangelismo al mundo y el establecimiento de un liderazgo que cumpla con los requisitos de Dios. Entonces, esta mujer ha sobresalido porque tiene un anhelo y porque tiene un deleite para servir. Ha nacido para servir. Ya están sirviendo entonces todos los cristianos de manera natural, de manera sacrificada.
y son reconocidos en algunas ocasiones como diáconos. En Primera de Timoteo, por favor busque Primera de Timoteo, desde el versículo 8 al versículo 13, el apóstol menciona los requisitos que deben reunir quienes son oficialmente reconocidos como diáconos dentro de la iglesia. Pero solo nos vamos a detener en el versículo 11. En el versículo 11 se refiere solamente a las mujeres que son diaconisas. Dice, las mujeres asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Bueno, la palabra asimismo nos está hablando que las mujeres deben cumplir también, asimismo, deben cumplir también con los requisitos de los ancianos y de los diáconos. En 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito capítulo 1, versículo del 5 al 9, existen 19 requisitos que deben cumplir los ancianos para ser nombrados o para ser reconocidos dentro de la iglesia, porque cumplen con un carácter, son irreprensibles. Para que sean irreprensibles, la palabra irreprensibles no significa que no cometen pecado. Irreprensibles significa que no hay reproche contra ellos. Significa que alguien no le puede señalar un pecado habitual en el que están viviendo. Las diaconisas, cuando dice asimismo, también deben ser irreprensibles, además de cumplir con estos 4 requisitos que están en el versículo 11. Y entonces, cuando cumple con estos requisitos, puede ser reconocida como diaconisa. Note 4 cualidades de una diaconisa. Número 1, sea honesta. Número 2, no calumniadora. Número 3, sobria. Número 4, fiel. Honesta. Es la misma palabra que se utilizó en Tito capítulo 2, versículo 2, que se refiere a una persona, un hombre que es serio. Significa ser honorable, digno, decente, elegante, respetable. Alguien que es digno de aprecio y de respeto debido a su comportamiento. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, todos los cristianos, debemos pensar honestamente, honorablemente. En eso debemos concentrar nuestra mente, según Filipenses capítulo 4, versículo 8. Febe era una mujer respetable, honorable, digna, generosa, seria. En segundo lugar dice, no calumniadora, no calumniadora. La palabra calumnia o calumniadora o calumniador es la palabra diabolos. El diabolos es un acusador, un murmurador. El diabolos es un difamador. Judas hizo la labor de diabolos. Hizo la tarea de su padre, Satanás. El Señor Jesús, refiriéndose a él, dijo en Juan capítulo 6, versículo 70, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Dice Juan, versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Febe no era calumniadora, no era una mujer difamadora, no era una mujer que utilizaba su mente y su lengua para destruir la personalidad, la dignidad de las personas. Ella no se ocupaba en lo malo, ella no hablaba mal, no atacaba a las personas. Ella no dañaba el prestigio ni la fama de sus hermanas. Por eso era una mujer digna. Dice que debe de ser la diaconisa honesta, no calumniadora, y en tercer lugar, dice 1 Timoteo 3:11, sobria, sobria. Sobria significa prudente, moderada, razonable, sensata, sobria.
¿A qué le suena sobrio? A los hombres es muy común que le digan, oye, qué sorpresa, estás sobrio. Es lo opuesto de ebrio. Realmente en el texto original se refiere a un comportamiento extremista, más bien no tiene un comportamiento extremista porque no está bajo la influencia del alcohol, sino todo lo contrario. Tiene un comportamiento equilibrado, sensato, prudente. En nuestra sociedad hay peligros y hay tentaciones. En aquel tiempo también había tentaciones y había muchos peligros. ¿Qué sucede con una persona sobria? Hace sus planes, pero los planes le salen mal. ¿Se deprime? No. ¿Se entristece? ¿Se debilita? No. Continúa equilibrado. Y si las cosas le salen bien, se infla, se envanece, se pone pedante, insoportable. No, es una persona equilibrada. Ebrio es estar confundido. El ebrio está confundido en lo que ve. Ve las cosas y las ve mal. Oye mal, está confundido. Mira y habla, pues, ¿le entienden a un ebrio? Camina confundido, siempre confundido. No tiene juicio equilibrado. En aquel tiempo había dioses a los cuales se adoraban. Por ejemplo, para los romanos era el dios Baco. Para los griegos era el dios Dionisos. ¿Cómo adoraban estos hombres cuando iban a los bacanales? Gritaban, lloraban, se tiraban al piso, vomitaban, babeaban. Esa era su manera de adorar. Estaban ebrios. Lo opuesto es ser sobrio. Sobrio significa tener control, no estar contaminado por el vino en ningún objeto ni tampoco en ninguna acción. También se refiere al ambiente en el que se mueven. Los obispos no son dados al vino, ni las mujeres diaconisas pueden ser dadas al vino. ¿Cómo es una mujer aquí en nuestra sociedad que es sobria? ¿Cómo se puede observar? ¿Cómo es la manera como habla? ¿Cómo es la manera como ríe? ¿Cómo es la manera como viste? ¿Cómo se conduce? ¿Cómo piensa? Tiene equilibrio. Tiene equilibrio. Bueno, tenemos algunos hombres en el libro de Hebreos que mantuvieron el equilibrio, que fueron sobrios en su conducta. Había problemas, había tentaciones, había enemigos, pero ellos continuaron haciendo lo que debían de hacer. ¿Por qué? Porque tenían su mirada puesta en Cristo. Cuando la persona se ensimisma en sus problemas, se clava en sus dificultades y anda allí batallando, se le nubla el entendimiento y entonces toma acciones que no son equilibradas. Pero cuando estamos en esa condición, si clamamos a Dios para tener una perspectiva desde el punto de vista de Dios, entonces viene el equilibrio, viene la sobriedad. Algunos hombres, por ejemplo, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, según Hebreos 11:4. Noé preparó el arca a pesar de la enemistad y las burlas. Versículo 7, Abraham obedeció para salir de Ur y abandonar sus comodidades. Versículo 8, Abraham ofreció a Isaac. Versículo 17, Moisés dejó Egipto con toda su autoridad y todos sus beneficios. Versículo 23 y 27. Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice que murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque su mirada estaba puesta en la patria celestial. Por eso a ese tipo de personas Dios los adopta como su Dios.
Sus ojos estaban puestos en Dios. Febe era una mujer sobria, tenía fe en Dios, amor a Dios y a sus hermanos, amaba a sus hermanos y se los demostró. Tenía la esperanza de la gloria de Dios, tenía puestos sus ojos en Cristo, era honesta, no calumniadora, sobria, y dice versículo 1, estamos primera de Timoteo capítulo 3, versículo 11, era fiel. La palabra fiel es pistos, digna de confianza, ya que dependía de Dios, perseveraba y era leal. Leal en su fe, leal con su iglesia, leal con sus hermanos. Busque por favor Lucas capítulo 8. Era costumbre en la cultura judía sostener con sus bienes a los rabinos, y de forma particular algunas mujeres usaban sus posesiones para servir al Señor Jesucristo. Y en todas las épocas posteriores, dentro de la iglesia de Cristo, ha habido mujeres que tienen bienes y apoyan, ayudan a los siervos de Dios que están dedicados de tiempo completo a predicar el Evangelio de Dios. Vea Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, vea esto, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Cada uno de nosotros tiene riquezas, a veces no materiales, a veces no económicas, pero Dios nos ha dado bienes. Y esos bienes debemos ponerlos al servicio de nuestros hermanos. A veces nuestro servicio puede ser manual, a veces puede ser a través del consejo, de la predicación, de la enseñanza. Febe era una diaconisa confiable. El apóstol le encomendó este documento que era costoso. Y ella, pues, llevó, como lo notamos ahora porque tenemos este libro, ella cumplió con esa encomienda. Una pregunta final que es apropiada. ¿Por qué unos cristianos crecen más rápido que otros? ¿Por qué algunos luchan y parece que están empantanados? ¿Por qué? Hermanos, es parte de la fidelidad. El apóstol escribe, regresamos a Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Escribe estas cualidades de la hermana Febe, lo cual debe ser también un desafío y una meta por la cual debemos esforzarnos. Dice Romanos 16:1, versículo 1, vea esto. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Versículo 2, ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y vea lo que pide, versículo 2, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Febe, cuando estaba en Cencrea, recibía a las personas, les daba hospitalidad, les ayudaba. Al propio apóstol, él lo dice ahí, y dice Pablo, es necesario que la reciban como es digno de los santos. ¿Cómo es digno de los santos? Piense brevemente, ¿qué preparativos hace un rey para recibir a otro rey? Y cuando llega aquel rey de visitante, ¿cómo es tratado? O algo más cercano,
¿Cómo recibe un presidente de la República a otro presidente de la República? Y yo le pregunto, ¿un cristiano es menos importante que un rey? ¿O que un presidente de la República? Tu hermano, tu hermana en Cristo es infinitamente más elevada, porque es hija de Dios, porque Dios la apartó, porque es posesión de Dios, porque está destinada para la eternidad. Por eso el apóstol dice, reciban a Febe con dignidad, trátenla con respeto, con amor, con distinción. Que Dios nos ayude a convencernos de la necesidad de que nuestras relaciones con nuestros hermanos debe ser cercana y práctica. Que comprendamos los beneficios que nosotros recibimos cuando estamos ayudando, sirviendo, atendiendo la necesidad de nuestros hermanos, pero también los obstáculos que a veces hay dentro de nuestro corazón para poder brindar esta amistad cristiana. Que entendamos que la amistad cristiana es una relación de privilegio y que debemos identificarla y debemos protegerla. Que seamos ejemplo de servicio a otros para la edificación de la iglesia de Cristo. En conclusión, que recibamos con dignidad a nuestros hermanos para la gloria de Dios y la exaltación de la gloriosa gracia de Cristo. Oremos. Amado Padre,